Bienvenidos a un nuevo diálogo de la Academia Mexicana de la Historia que tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California. En esta cuarta sesión del ciclo 2021, enero-junio, nos acompaña la doctora Ana Carolina Ibarra González, sillón número 17. Pero, ¿quién es ella? Ana Carolina Ibarra nació en la Ciudad de México y obtuvo el grado de licenciatura en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 1980. Desde 1982 se incorporó a esta casa de estudios, mientras que su interés profesional en la historia se consolidó con sus estudios de posgrado. En 1993 culminó la maestría y en 1997 el doctorado, ambos en historia por la UNAM. Sus trabajos terminales recibieron mención honorífica y fueron publicados como libros llevando por título Clero y Política en Oaxaca, biografía del doctor José de San Martín, y El Cabildo Catedral de Antequera, Oaxaca y el movimiento insurgente. Las líneas de investigación que distinguen los aportes historiográficos de la doctora Ana Carolina Ibarra González versan sobre los procesos de independencia de México y América Latina. Asimismo, destacan en su obra importantes discusiones sobre debates y cabildos eclesiásticos desde la historia social y política. Destacamos de sus publicaciones como autora y o coordinadora los siguientes títulos: Territorialidad y poder regional de las intendencias en las independencias de México y Perú. La independencia en el sur de México. Francisco Javier Clavijero, un humanista entre dos mundos, entorno, pensamiento y presencia. La insurgencia mexicana y la Constitución de Apatzingán, 1808-1824. Y Diccionario de la Independencia de México. Entre los reconocimientos que la doctora Ana Carolina Ibarra González ha recibido, destacan en 2008 la mención honorífica en la categoría al mejor artículo de historia colonial otorgada por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. En 2010, el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2017, la Gran Orden Victoria de la República, condecoración otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en 2018, mención honorífica en el Premio Antonio García Cubas a la mejor obra científica en el ámbito de la antropología y la historia, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, ha sido distinguida como docente de la cátedra José Gaos de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Complutense de Madrid en 2011. Y de la Cátedra León Portilla del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Amberes, Bélgica, en 2016. También ha formado parte de diversos comités y consejos académicos, entre los que destacan el Comité Académico Asesor del Archivo General de la Nación, la Junta de Gobierno del Instituto Mora y la Comisión para el Premio Atanasio G. Saravia. En 2013, la Junta de Gobierno de la UNAM la designó directora del Instituto de Investigaciones Históricas, nombramiento que le fue ratificado por segunda ocasión en 2017. En abril de 2018, dio lectura al discurso, abro comillas, de cómo llegó la historia antigua del México de Clavijero a manos de los intelectuales, actores políticos del periodo de independencia, cierro comillas, para formalizar su ingreso a la Academia Mexicana de la Historia para ocupar el sillón número 17. Bienvenida a Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia, doctora Ana Carolina Ibarra González.
Vamos a iniciar este segundo segmento de nuestro programa número 4 de este ciclo de diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia, ciclo 2021, después de haber presentado una breve semblanza de la doctora Carolina Ibarra Sillón, número 17 de la Academia Mexicana de la Historia. Iniciamos nuestro diálogo con ella, no sin antes agradecerle que nos acompañe el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora Carolina. No, gracias, Araceli, me da mucho gusto participar y reunirme contigo a la distancia. Ya sé, desgraciadamente tuvimos que varios de nuestros programas hacerlo de esta manera, pero creo que las ventajas que nos da la vía remota nos permiten sentirnos cercanas. Y bueno, mi pregunta inicial y mi pregunta obligada, como en el inicio de todos estos diálogos, es sobre los primeros acercamientos con la historia. Cuéntanos, doctora Carolina Ibarra, ¿cómo fue este contacto o contactos iniciales con la historia? Si fueron previos a tus estudios de licenciatura, que ahorita hablaremos de ello, o si hubo algún personaje o algo en algún momento de tu vida que te permitió tener este primer acercamiento con nuestro campo disciplinario. Mira, en realidad, desde quizá mis estudios de preparatoria, high school, yo ya era muy lectora de cuestiones de historia y tengo un especial recuerdo de mi libro de Our World History, que es un libro hermoso que todavía guardo porque era un libro muy didáctico, muy explicativo de historia del mundo, que yo combinaba con novelas y si recuerdo una que viene a ser interesante ahora para la época que yo estudio, que es una famosa novela de Desiree, de una autora austriaca, y que habla justamente de la corte napoleónica y después de la ida de esta francesa casada con Bernadotte a Suecia, ¿no? Y a fundar esa dinastía. Entonces sí creo que desde entonces, y a pesar de que yo hoy en día me pregunto, ¿por qué yo no habré estudiado ciencias si es tan maravilloso? Sin duda alguna que mi apego, mi cercanía con la historia y en todo caso también con la literatura fue grande desde la adolescencia. Y bueno, pero después decidiste estudiar, hacerte latinoamericanista, ¿no? Tus estudios de licenciatura fueron más apegados a esta perspectiva regional. Así es, de entrada mira, mi acercamiento a la UNAM y eso a veces a uno a ciertas alturas de la vida no había hecho la memoria finalmente, que es contrastante, pero que sí habla de ciertos apegos que mantengo y en el campo de lo latinoamericano, por supuesto, un campo de desarrollo y de trabajo regional y con este horizonte siempre en cuenta. Pero de entrada yo me acerqué a la UNAM a través de Alberto Ruz para ver la parte de la arqueología, que es otra pasión mía, no muy desarrollada, pero quiero decir, allí yo entré por el gusto de conocer, estábamos a finales de los 60 con las inquietudes de la creación del Museo de Antropología, la gran revelación que era eso, entonces yo entro a estudiar poco lo que significaba la cultura maya y demás, y después ya me decanto después de una estancia en Francia donde a principios de los 70 seguía como un boom latinoamericano muy fuerte y el ambiente de peñas o de este tipo de actividades y las inquietudes pues por América Latina. Entonces entro a esta carrera interdisciplinaria, pero siempre más inclinada hacia la historia y efectivamente incluso ya para mi tesis y para todos los trabajos, más inclinada hacia la historia, con una figura que también a la hora de hacer los balances del recorrido de uno, está la figura de Lucía Sala de Turón, una profesora uruguaya que me enseñó, y eso conjunta un poco lo que te contaba antes, que me enseñó a mirar el periodo que fue de mi interés, yo después fui su ayudante, de una manera como amplia, ligada a esto que llaman las revoluciones atlánticas, la era de las revoluciones para Eric Hobsbawm, y en ese sentido, pues esta mirada, esta explicación que
tiene que ser a la fuerza continental, a la fuerza atlántica, a la fuerza un tanto mundial de época. Y esto, pues desde luego que facilitó sin duda alguna que de parte mía siempre hubo un recibimiento y una inclinación hacia estas posturas actuales de una historia conectada, una historia global y todos estos enfoques que pueden ser merecedores de debates, pero de todas formas siempre me hizo entrar al tema con este tipo de aproximación que me fue muy natural, quizá por lo que te estoy reconstruyendo de mis antecedentes y por supuesto de mi formación como latinoamericanista, que fue la licenciatura. Sí, Ya claro, y después, ahí, no, y el título es Uruguay 1876-1880, ¿verdad? sí, de hecho, sí. Esa fue una tesina pequeña y que se publicó como artículo, fue de mis primeras Sí, publicaciones, y después ya me voy desplazando más para atrás realmente, y lo mío en aquellos años va a ser, y se afianza quizá con un curso ya en la maestría, que me paso a la maestría en historia, y hago la maestría y el doctorado en historia, quizá con Florescano, que me orientó mucho, era profesor en sus últimas épocas que impartió clase en la Facultad de Filosofía, después ya no siguió allá, pero de ahí me empecé a orientar fuertemente hacia el periodo de independencia. Algunas otras lecturas muy claves, sin duda alguna, fueron lecturas de Michel Bovell, esta cosa un poco mágica que hablaba él de los poderes creadores del instante, una frase que se me quedó siempre grabada, y cómo de pronto cosas que no esperábamos o figuras que no esperábamos se modifican y la gente toma o tomamos decisiones frente a coyunturas específicas que no esperábamos o que por lo menos, a lo mejor las personas sí se lo explican para sí mismas, pero que para un lector ajeno, para un historiador a través de testimonios, no son del todo evidentes, ¿no? Esta especie de cosa mágica, repentina, siempre me atrajo sí. y ya ahí me fui aferrando a ese periodo con más insistencia, a pesar de mantener, pues sí, una mirada de a lo largo del siglo XIX que es fundamental, ¿no? Y cada vez uno se mueve coyunturas largas hacia atrás o hacia adelante más, ¿no? Y además esta fascinación siempre por los personajes, ¿no? Los acercamientos biográficos me parece que te marcan como un cierto estilo en tu obra conjunta. En este caso, la maestría, pues la biografía de San Martín, ¿no? Pues parecería, sí, de pronto yo no querría irme tanto porque no soy una persona de biografías, ¿no? Pero arranqué por San Martín, en realidad por un gran regalo que me hizo Masae Sugawara, porque yo lo que quería era estudiar un proceso regional, siempre tratando de verle tres pies al gato, tres, sí se dice, ¿verdad? Tres pies al Sí. gato. Bueno, buscándole tres pies al gato, yo decía, no, esto no puede ser solo el Bajío, esto no puede ser solo Hidalgo, Morelos, etcétera. Tiene que haber otra cara de este gran proceso tan enorme, otra trascendencia. Entonces yo entré realmente por el lado regional, en la búsqueda de la experiencia oaxaqueña que me Ujú. permitía poner en juego la lectura tradicional de la historia patria de la independencia de una manera bastante intuitiva, te diré, y no pensaba que a la larga, con el tiempo, yo me iba a juntar con una cantidad de gente que iban a estar teniendo la misma inquietud que yo y esta búsqueda de hacer una revisión de la historia de la independencia, que es lo que finalmente se ha hecho, se sigue haciendo, y que en ese momento muy tempranero yo hice a través de San Martín en la búsqueda sobre todo del proceso oaxaqueño. Y lo que pasó es que el proceso, la causa de San Martín es tan rica, es tan magnífica para volverla a leer y volverla a pensar y luego, por supuesto, lo que uno encuentra en otros archivos, pero la causa en sí misma daba de sí. Y entonces, por eso me concentré, porque soy bastante amiga de lo factible, y lo factible era quedarme en un solo personaje antes que aspirar a una interpretación ni del proceso de independencia, por supuesto, pero ni siquiera oaxaqueño. Y seguirle la Mm. pista, pues fue una gran aventura para mí, fue una gran caminata por los lugares de México, empezando con
conocer Oaxaca. Bueno, la conocía desde luego, pero estar allá, vivirla, buscar en sus archivos, empezar a experimentar la relación con los archiveros, con ese archivo de catedral que fue para mí toda una experiencia en más de un terreno. Y entonces por eso me decanté por la biografía de San Martín, por razones prácticas de concluir la tesis a tiempo y por la riqueza misma. Claro, eso me planteó desafíos que todavía hoy siguen siendo desafíos, ¿no? Entonces sí, fue por allí que fui y mira que teniendo como profesor a Carlos de Rejón Peredo, claro que podría yo, pero quizás su ejemplo es tan grande y tan grandioso que no, de ninguna manera me siento yo más que inclinada a así tener el aprecio de las vidas humanas que por otro lado no son nada fáciles de tratar porque atraviesan periodos y circunstancias muy largas que hay que tener claras para poder entender al personaje, ¿no? Entonces, sí, esa fue la tesis de maestría. Y de ahí me imagino que te permite abrir nuevas vetas, como siempre sucede, quedan algunas cosas pendientes o quedan ya vetas muy perfiladas. Estos primeros acercamientos ya de manera muy clara con esta historia de la independencia, ¿te van a llevar a realizar el Cabildo Eclesiástico de Oaxaca? Claro, allí es el hallazgo del archivo, de las caminatas en Oaxaca y de darme cuenta de que pues en el archivo de la catedral hay una gran riqueza. Entonces, caminando por las diversas opciones que yo tenía para investigar, pues no cabe duda que esa posibilidad de entrar, además a los archivos eclesiásticos que muy raramente eran visitados. Contemporáneamente, Oscar Macín estaba haciendo, él ya la estaba concluyendo, su tesis sobre el archivo de Valladolid, de la Catedral de Valladolid de Michoacán, y lo había ordenado, pero este era algo muy inusual. Hoy en día ya 20 años después o más, veintitantos años después, ya hay mucho más facilidades de acceso, incluso digitalización del archivo del arzobispado, no se diga de los de la Catedral Metropolitana, pero en ese momento era raro, ¿no? Entonces, el archivo de la catedral de entrada fue algo muy interesante para mí. En primer lugar, porque había que saltar 21,000 escollos, ¿no? Por supuesto que había mucho recelo de parte del padre, pero había también mucho entusiasmo porque él sabía que algún día iba a partir de este mundo y que él tenía que entregar en buenas manos ese archivo ordenado y no sabía cómo, ¿no? Entonces el acercamiento conmigo fue positivo y después hubo otras coincidencias que permitieron que ese archivo se ordenara. Pero el usar, como bien lo habían dicho algunos antes de mí, por supuesto, era los archivos eclesiásticos como una esponja de riqueza de cosas, ¿no? Este libro justamente sobre lo que sale de los diezmos y cómo se puede tener una idea de la economía a partir del diezmo de una catedral. Entonces había una gran riqueza y de allí pues que yo me planteara, sobre todo a partir de la fuente misma, el hacer del cabildo el objeto de estudio del cual formaba parte San Martín, pero también daba la opción de una gran prosopografía y de entrar cosas que yo en ese momento no las dije, pero a veces en algún comentario que uno lee en algún artículo ya más reciente, idea que hay que potenciar mucho más, los cabildos como un espacio de negociación, Ujú. que en aquel momento yo me sentía muy acosada, te diré, iba yo al archivo y Mm. los personajes me decían a mí que, bueno, algunos eran detractores de la iglesia y por lo tanto querían verlo como un espacio muy cerrado. Entonces, incluso en Ujú. la presentación de mi libro ya, Manuel Esparza dijo, no, que cómo yo me atreví a defender eso, que en el fondo los cabildos eran una serie de gente súper conservadora y tal, y yo percibía otras cosas, ¿no? Entonces, Ujú. entrar ya de lleno al cabildo sí significó una gran riqueza, ver la riqueza de lo que estaba allí consignado y la riqueza hoy en día, repito, tanto por la lectura de todos aquellos que hemos escrito sobre cabildos, efectivamente los nuevos autores que se meten con este tema en otras épocas lo aprecian como un gran espacio de
negociación política muy, muy interesante y vaya, pues se fortalecieron mucho en este país y desde luego en otros los estudios sobre cabildos. Sí, fue muy rico y además, visto sobre la independencia, también fue la oportunidad de ver a un Morelos explayarse con gran emoción, sintiéndose que él era nada menos y nada más que la persona que ejercía una suerte de vicepatronato, que esto para un cura de la trayectoria de Morelos, pues llegó a ser una joya que tenía en sus manos. Entonces, desde luego ahí él mostró el entusiasmo que le hacía sentir pensar que podía plantear ideas importantes en su campo profesional, por decirlo, en su cancha de trabajo, planteando cosas. Entonces también ahí el testimonio, pues sí aporta a ángulos de Morelos muy ricos en términos de la administración de la iglesia. Es posiblemente Oaxaca el espacio que se le abre, en hotel estuvo en 1000 frentes militares, institucionales, constitucionales, y este fue el espacio donde él manifiesta todo su interés por los temas de la iglesia y pues impulsa muchas cosas. Entonces sí fue muy grato y la tesis pues sí la disfruto ahora y veo cómo han evolucionado los estudios a partir de esas iniciativas sobre cabildos eclesiásticos. No, es riquísimo lo que acontece en tu libro y bueno, porque también va a ser, como resultado va a ser la publicación y pues ojalá y que quienes nos están viendo hoy puedan conseguirlo, leerlo y pues como nos lo cuentas, ¿no? Estás cruzando por un lado el cabildo, la parte institucional y por otro lado pues la formalidad eclesiástica o las negociaciones que se daban. Yo te quería preguntar, en estos trayectos de abordar desde la maestría estos temas y luego seguir la doctorado, has mencionado ya dos que me parece son tus mentores de este momento, el profesor Errejón, de alguna manera también Florescano. ¿Algún otro colega, profesor, profesora, que haya marcado esta época? Bueno, el que fue mi padre de toda esa época, mi muy querido maestro, que realmente él, pues yo llegué desde que empecé a hacer la maestría, inmediatamente llegué con él a la maestría. Él me dirigió la tesis de maestría, que fue don Ernesto de la Torre Villar, también miembro destacado de esta academia. Y bueno, con quien compartí muchísimos años de cercanía. ¿Y qué voy a decir de él? Que sobre todo lo que él tuvo en el trato cotidiano, pues era la posibilidad de asistir a sus cursos, era la posibilidad de compartir sesiones de todo tipo y pláticas. Éramos vecinos para colmo, entonces el maestro de la Torre decía que yo para ser mujer no manejaba tan mal y que era su San Cristóbal, porque como éramos vecinos, ya cuando él manejaba menos, yo lo llevaba tanto a actividades académicas como a veces a ciertas cosas sociales, ¿no? Entonces, pues sí, hubo una gran cercanía y si algo puedo decir yo, bueno, en primer lugar, desde luego, su gran erudición, su gran generosidad y después su capacidad de interesarse en las cosas para impulsar a uno en la tarea que estaba, su curiosidad y su deseo de ver los avances, y otra de dejarlo a uno en libertad, ¿no? Porque fíjate, cuando hago la maestría, yo desde luego ya tenía una plaza en la UNAM, muy afortunada, era profesora en la Facultad de Filosofía y Letras, y me voy un tiempo a Francia y a pasar mi primer sabático, con lo cual completo una fase interesante y ahí entro en cercanía con François Javier Guerra, que pues era un renovador, alguien que estaba volviendo a pensar la Revolución Francesa en sus tiempos, cuando el bicentenario de la Revolución, y después a pensar la Revolución mexicana y después la de independencia. Entonces, todo esto no siempre era muy bien recibido acá. Sin embargo, don Ernesto primero fue reticente y luego se entusiasmó. Y luego se entusiasmó y ya me acuerdo en algunas tesis de alumnos míos que yo dirigía, pero que él nos acompañaba en el sínodo, pues ya elogiaba
todo lo que significaba aquello que marcaba Guerra del Aire de los Tiempos y tal. Entonces, bueno, él como buen profesor era ávido de lo que los alumnos descubren, ¿no? Entonces él siempre tuvo esa sensibilidad y siempre además me abrió una cancha de libertad, de reflexión muy estimable. Entonces sí fue una relación muy cercana y de ahí en adelante, ¿no? Porque si bien es cierto que en la licenciatura y estuve yo pues más cerca de Lucía Sala y después, sin duda alguna, en cuanto pasé a la maestría, quedé bajo su cobijo. Claro, el momento clave también fue a la hora del doctorado en que Álvaro Matute me asignó a Carlos Herrejón Mm. como uno de los miembros del comité tutoral. Y Brian Connaughton, que sería otro y con quien yo tengo pues amistad, pero dije, pero ¿cómo voy a hacer con Herrejón? ¿Cómo voy a ir a Zamora? ¿Qué ideas, Álvaro? ¿Qué voy a hacer yo? Y sin embargo, bueno, allí iba yo y claro, las estancias fueron sumamente ricas y fue una figura clave, ¿no? Entonces, pues sí, y realmente un comité tutor, como se les llama hoy en día, pues muy rico con Brian, con Carlos Herrejón y con el maestro de la Torre. No, Sí, pues de grandes hecho, de influencia para claro. Claro, el profesor Errejón te va a responder el discurso cuando ingresas, pero de eso hablaremos al final. sí. Eh, con el doctor León Portilla, ¿tuviste algún tipo de acercamiento? Porque escribiste algo sobre él, ¿no? A 90 años de su nacimiento. ¿Cómo fue tu relación académica con él, que también es pues una figura icónica en el instituto? No, bueno, para mí yo creo que es uno de los gustos más grandes de los últimos años. Te voy a decir curiosamente, don Miguel era mi vecino de cubículo por muchos años en históricas. Pero yo soy una persona que sí soy abierta, pero soy sumamente retraída cuando veo a alguien muy famoso o muy ocupado. Entonces opto por ser muy prudente, ¿no? Y lo veía siempre el ocupado, siempre activo y tal. Entonces siempre era muy cautelosa, pero él llegaba, como él era, a darme algún elogio, alguna vez que salía en la televisión, a plantearme algunas preguntas, siempre partía de él. Desde luego después vino a entregarme su libro pequeño pero sustancioso de Independencia, Revolución y los Indios, que por lógica yo dije voy a hacerle una reseña, cosa que él aceptó con mucho gusto. Y ciertamente cuando yo decidí ir a la dirección, él pues simpatizó muchísimo con la idea y cuando quedé en la dirección de históricas, realmente siendo él un pilar de históricas, no podía haber más que una excelente relación, pero no fue solo una relación formal, institucional, que lo fue desde luego, sino realmente una posibilidad de que de manera más, eh, pues natural quizá fluyera una comunicación muy grande. Entonces, Miguel León Portilla, yo repito, quizá fue una amistad que no esperaba, que llegó en años en que él estaba muy feliz, hace unos 8 o 10 años, pues él estaba feliz, entusiasmado y dispuesto a compartir una gran sabiduría. Entonces, aprendí mucho de leerlo, aprendí mucho de acompañarlo a todos sus homenajes, aprendí mucho de su generosidad de invitarme con su familia y pues lo presumí mucho y sobre todo fue para mí un gran apoyo y pocos años, pero de, de, de una figura referencial enorme enorme. Y claro que ese homenaje fue la posibilidad de expresar lo que él representa para la UNAM. Ay, pues magnífico. Yo quisiera terminar este segmento ahora que lo comentabas de que en algún momento también te fascinó la arqueología y que me imagino que tuviste alguna clase con el doctor Ruz. ¿Coincidiste con Mercedes de la Garza Camino? No tanto, mira, y eso que bueno, ella es mallista de siempre y más bien ella Sí. ya la conocí yo muchos años después. Sí, no, con Mercedes hay como amistad, relación y aprecio, pero no coincidí con Mercedes. Y es aprobada con Alberto Ruz y después también con Javier Nogués, incluso alguna ayudantía en un curso, yo todavía siendo estudiante y el gusto por la arqueología quedaron muy al margen
de lo que fueron mis destinos profesionales, ¿no? Sí, Mira, no pude realmente sumarme a ese clan y para mí ahora es simplemente un ámbito que admiro y me encanta y que efectivamente la cercanía con Miguel León Portilla y todos sus colegas y sus grupos de trabajo pues me han ofrecido, y bueno, mis colegas por supuesto de históricas también con los hallazgos y propuestas nuevas para ese periodo, ¿no? Para esos años, para todo ese ámbito. ¿te parece si seguimos dialogando en el siguiente segmento ya sobre tus aportes a la historiografía desde las líneas de trabajo que has desarrollado, sobre todo pues independencia y clero? Sí, claro. Seguimos dialogando desde estos espacios de la Academia Mexicana de la Historia con la doctora Ana Carolina Ibarra González, sillón número 17. En este segmento 3, nos gustaría que nos comentaras, doctora Ibarra, sobre tus líneas de investigación, que van mucho sobre, obviamente, la independencia, pero desde donde se abre un panorama riquísimo y, por supuesto, clero, religión, política, que finalmente también se funden con todos estos procesos de independencias, porque ya me dirás tú si estoy en lo correcto o no. Estos aportes a la historiografía no solamente los has abordado desde México y distintas regiones, sino también desde lo que sucede en otras latitudes latinoamericanas, estos procesos independentistas y esta relación clero-política. ¿Qué aspectos en común has encontrado entre México y otras latitudes o cómo definirías esta riqueza con la que te has encontrado a lo largo de estas décadas? Pues gracias, Araceli, gracias por leer y por la pregunta y estar poco atenta de por dónde van mis inquietudes. Realmente, sí, este tema del clero y la independencia en el caso de México es mucho más evidente que en otros lugares, aunque el clero está siempre presente, el clero es un actor fundamental en estos primeros años del siglo XIX y los previos, por supuesto que también. No acabaremos de dar cuenta suficiente de cuánta presencia tiene incluso el pensamiento religioso, en todos los ámbitos, los aspectos jurídicos, el derecho natural, pues es un pensamiento que asociamos con lo religioso, pero que es finalmente un alimento fundamental para la época ilustrada, que a veces en visiones muy maniqueas estamos viéndola desde el deísmo o el materialismo o el ateísmo. Entonces, bueno, por fortuna todo esto hace mucho tiempo que viene siendo revisado en México y en todas partes, aunque hay que decir que en México también este debate entre los defensores a ultranza de la religión católica y los detractores de la misma, pues se hizo y entonces las visiones generales son justamente con estos tonos de muy blanco y negro, ¿no? Un poco Sí. por mi propio proceso y sin habérmelo formulado la intención, las cosas me fueron llevando hacia allá, porque hace un momento tú decías, bueno, una biografía de San Martín. Pues podría yo haber hecho los puros datos duros, pero uno con unas figuras tan sorprendentes, no tiene más que tratar de hurgar más allá en cuál fue su Ujú. formación, cuál fue su pensamiento, cuál fue la manera en que lograron lidiar con las posturas políticas, porque bueno, pues finalmente lo que a mí me ha interesado son las figuras políticas en general que se comprometieron en actividades que parecerían contradictorias con su investidura a veces, y que Ujú. uno tiene que tratar de llegar al alma de ese asunto. Y eso, pues desde luego, me llevó a moverme, a acercarme incluso a cuestiones teológicas más allá del puro enunciado, sino tratar de comprender qué eran las ideas de reforma, qué era el sínodo de Pistoia, qué podría ser el jansenismo, qué podrían ser todas las posturas diversas de un clero muy rico. Entonces, desde muy temprano me di cuenta de esta que yo llamé erudición crítica
del clero de la época. Obviamente no de todo el clero, pero sí de aquellos, por supuesto, los que llegaban a un cabildo y después, pues también los curas párrocos, ¿no? Ejemplos magníficos acá tenemos. Y lo que es claro en el caso mexicano, pues es la postura de liderazgo del clero. En todos los demás casos hay clero participando y juegan un papel muy destacado. No sé si uno se va a la Argentina, pues tienen su Dian Funes, que es una figura fundamental, que será una figura con grandes propuestas que hay que explicarla y bueno, muy rico entrar a contrastar este tipo de figuras y el papel que juegan en un lugar en donde la independencia se logra no como una firma, sino como un hecho, la independencia de gestión, de autogestión, por ejemplo, que se puede dar en Buenos Aires a partir de la Junta de Mayo. Y ahí el Dian Funes interactúa en una situación muy distinta, pero desde luego que no es el líder. Lo llamativo en el proceso mexicano es que los curas y los curas párrocos muy en especial tendrán el liderazgo. Ahí la obra de William Taylor es muy rica en los detalles de cuántos, quiénes son muchos y en decir por qué son los curas párrocos los que se lanzan a la insurrección. Entonces, pues había que indagar mucho más a fondo en este pensamiento y no sé, tal vez en hablar de fundamentos teológicos de la independencia, ¿no? Se ha hablado mucho de las raíces de un estilo o de otro, pero habría sí ciertas raíces teológicas y eso también me ha llevado a mí a incursionar, no de manera plenamente sistemática, sino complementaria a mis inquietudes en las lecturas y los libros, ¿no? Y ahí uno ve también en esta especie de historia social del libro que uno diría y que uno encuentra gracias a los testamentos de los curas y por supuesto gracias a su discurso político, gracias a su escolaridad, gracias a una cantidad de elementos que nos permiten entender realmente de qué nivel de intensidad son los debates allí dentro y qué consecuencia tienen para los futuros comportamientos y actuaciones de los miembros del clero. Entonces, bueno, uno ahí ve por otro lado la riqueza de la enseñanza en la Nueva España, la enseñanza religiosa, el tendido, digamos, el tendido de seminarios, de escuelas, etcétera, y por supuesto la existencia de bibliotecas, y no solo personales, pero aún en personales, en curas de menor estatura, de pueblo, de párroco, de qué sé yo, hay bibliotecas sumamente importantes y ahí nosotros vemos justamente la riqueza ecléctica que tienen estas figuras y lo importante que es esta cultura del libro, ¿no? Ese es otro ángulo muy rico que yo he desarrollado parcialmente, pero que abona en gran medida a ver cuál era el pensamiento. Y desde luego era un pensamiento bastante abierto, bastante sensible a distintas influencias y que no necesariamente iba a estar reñido, por supuesto, con lo que iba a venir después. Entonces, sí, ciertamente en esa línea, pues hay mucho que seguir pensando a partir pero claramente protagónicos en el caso mexicano. Y uno se pregunta por qué, bueno, también por la iglesia, y eso ya nos remite al ámbito institucional o a una historia social de la institución. Aquí nosotros, y quizá ahí sin duda alguna el contraste con el resto de América Latina es lo que nos permite aquilatar el peso de las estructuras eclesiásticas en la sociedad novohispana, que no es lo mismo, vuelvo al caso también más extremo del Río de la Plata, en donde, bueno, Sí. en Uruguay bueno, en aquel momento la banda oriental escasamente había un obispado, no había una estructura parroquial suficientemente consistente, y en el caso de Buenos Aires y de todo lo que era el virreinato propiamente del Río de la Plata, nosotros nos vamos a encontrar que efectivamente el clero nace muy sujeto, muy deudor de las clases pujantes, que son las que lo subvencionan de alguna manera. Entonces, no tendremos los bríos, no tendremos las estructuras educativas
eh, y la independencia e incluso los alcances intelectuales que tendrá el clero mexicano, ¿no? Entonces, pues el clero mexicano detona como el gran líder del movimiento de independencia y ahí hay pues muchísimas discusiones en el sentido de si realmente buscaban teocracias o eran fundamentalistas y no, nada de eso, desde luego que yo creo que con eso yo creo que no se puede poner en duda la riqueza que tenía la cultura del clero novohispano en mucho, porque en la Nueva España también estaba mucho más vigilado, partiendo de los elementos de su formación en temas de eclesiología, teológicos, de cultura religiosa y su formación que les daba, sin embargo, tal alcance como para argumentar y defender su participación en la causa. Entonces, pues de ahí deviene una cantidad de cosas que nos vienen a hacer entendible el comportamiento del clero en la Nueva España y no hacerlo algo tan inexplicable como a mí me ocurría a veces en el archivo de la catedral, que me decían, pero ¿cómo podían esos curas chaquetas estar tantito con Morelos, tantito con el obispo? Pues Sí, es que sí. esos curas chaquetas para ellos tenían una riqueza de pensamiento que ellos quizá no sospechaban. Y ahí viene pues el acercamiento de otras fuentes impresas o periodísticas en donde ellos hablan y que nos permite darnos una idea muy rica, ¿no? Entonces pues hay ahí un mundo de explicaciones que por otro lado, y te diré, Araceli, no habría que cerrarlo tampoco. Yo hoy en día me lo preguntaba justo ante tus preguntas, no habría que, hay que encontrar vasos comunicantes, porque muchos nos Ujú. hemos dedicado al clero pero a ver, ¿dónde está esa otra relación con el exterior, con el entorno y ese mutuo enriquecimiento, tanto en la participación como por supuesto en el pensamiento político? Entonces sí, ese es otro desafío todavía bueno a seguir enfrentando. Ahora, yo a veces me quiero escapar de los curas porque a mí me gusta escaparme, ¿no? Entonces, de algunas versiones muy dominantes o de un tema muy asignado, y entonces ahí me voy y voy a investigar el primer esfuerzo constituyente, y bueno, y me topo con el montón de curas, ¿no? Entonces los curas están en todos lados, son actores muy importantes y bueno, uno puede mirarlos como curas o simplemente como actores políticos eh, muy activos, ¿no? Claro, no, todo esto que nos estás contando, por supuesto que nos dejará muchas preguntas, no solo a mí, sino para quienes nos están escuchando, como después de tener una red económica, política y ese amplio poderío, después empieza todo un proceso de descomposición y analizar hasta dónde llega la descomposición, cómo se corta o cómo no se corta. Y lo que tú has dicho en algún momento, tener este pasado para de alguna manera explicar sucesos posteriores. Yo recordaba ahorita que hablabas de Argentina, marcas estas diferencias, pero la presencia del clero hoy día en Argentina, incluso hasta hace muy pocos años, en la toma de decisiones y en la dirección, incluso política de actividades y lo que significa, es muy distinto a lo que vivimos en México. Entonces, ahí hay mucho campo para seguir debatiendo y también las desigualdades sociales que trascienden discusiones tradicionales frente a la iglesia, que también es otra gran discusión que has abierto. De verdad que escucharte le motiva a uno a seguir pensando, pero te quisiera preguntar, de todo esto que nos dices, ¿cómo ha sido el trabajo de archivo? Porque esto merece generación de equipos, armado de proyectos, y un reto importante, ¿no? En esta labor de conseguir la información. Mira, yo creo que sí hay mucho que hacer en la labor de archivos. Ciertamente el hecho de que los archivos eclesiásticos se hayan abierto es maravilloso. Casi todas las catedrales, claro, a veces tienen reversas porque de pronto vuelven a cerrar porque no tienen el personal o porque el Mm. espacio cambia, pero por lo menos ya han sido ordenados la mayoría. Hay algunos lugares clave, por cierto, que no se han abierto o se empiezan a abrir muy selectivamente y otros que se cierran. Hay una riqueza de material ahí muy grande encerrada, pero también hay la de las propias parroquias, ¿no? Toda esta Mm. información más local que hay que seguir explorando. Yo creo que la información es abundantísima. El tema es
cómo acceder. Y sí se va accediendo, yo creo, por eso también hay un muy nutrido grupo de muchas generaciones que están haciendo este trabajo muy a fondo, no solo la parte de acopio y poner a la disposición materiales, estoy pensando en nuestros colegas del Archivo de Arzobispado, que además han trabajado en otros y que siguen siendo grandes impulsores, eh, sino en otros lugares más pequeños y la disposición también de tenerlo, ¿no? Claro, desde luego, además en los otros archivos también hay documentación de carácter eclesiástico y la producción es tan grande que yo creo y encontrar el rastro, pues, de la vocación eclesiástica o de la formación eclesiástica en documentación que está en todos los archivos, ahí está, ¿no? Entonces, por suerte, sí hay muchas fuentes. Desde luego, como tú dices, hay muchas preguntas sobre lo que creo tener bastante clara la película de lo que aconteció en la década insurgente. Alguna incursión he hecho a las discusiones que Brian ha trabajado bien para el caso mexicano y yo quise asomarme a través, también en contraste con el caso argentino y algunos más, pero más quizá con el argentino, porque lo que tú dices, las iglesias evolucionan y la relación con la iglesia evoluciona de manera muy diferente. En el Sí. caso mexicano hay que poner un punto y aparte y separar y con esta presencia peligrosa demasiado fuerte. En el caso argentino no hubo la necesidad, entonces lo que hacen es tener una iglesia muy sujeta, pero con la cual, incluso los constitucionalistas del 57 de la Argentina, le darán un poder pues un poco moral a la iglesia y la admitirán dentro de sus proyectos y al punto que, por ejemplo, cosas como el divorcio y cosas así en la Argentina son muy tardíos. Hay Ujú. fuertes concesiones a una iglesia, pero a una iglesia que es más bien por la debilidad original que se fue acoplando más fácilmente con el Estado. Y en cambio, en el Ujú. caso mexicano, un poder tan fuerte se resiente, ¿no? Y entonces entra un enfrentamiento que sigue siendo vigente y que llega a extremos dramáticos que no veremos en otros lugares del sur, como es el caso de la Guerra Cristera y todo lo demás que sabemos que es muy peculiar del caso mexicano, justamente por esta fuerte presencia de la Iglesia, por esta capacidad que sí tuvo España o la colonización de implantarse con tanta profundidad en el caso de la Nueva España, por su misma fuerza económica, quizá por la importancia de este gran virreinato, y entonces quizá el único otro caso comparable sería el del Perú, ¿no? Que Que también has son los estudiado. fuertes virreinatos, Ujú. pero allá también la historia será muy distinta y el Sí. acuerdo con la iglesia predomina a lo largo del 19. No, qué interesante. Mira, como el tiempo es poco, para ir perfilando el cierre de este segmento que podríamos tenerlo por horas, Sí. yo quisiera rescatar el Diccionario de Independencia de México que coordinaste con Alfredo Ávila y con Virginia Guedea. Sin duda un aporte central para recuperar nombres, conceptos, instituciones de este proceso. ¿Qué nos comentas de este libro que a mí me parece que quien no lo tenga, debería de tenerlo si quiere entender más sobre el proceso de independencia en México? Pues mira, fue un trabajo muy útil y muy oportuno, muy rico. Hay que decir que la participación de todo el grupo de independencia, yo aquí lo pondría algo que no le hemos dado quizá lugar, pero que en mi vida sí tiene un lugar importante, que es el grupo de independencia, los que estamos en históricas, Alfredo, Virginia y Rodrigo Moreno ya hoy en día. eh, y después todos los colegas, varios que están en la academia, José Antonio Serrano, doña Josefina, Juan Ortiz, etcétera, Carlos Herrejón, por supuesto. Es un núcleo donde hemos trabajado juntos. Mira, ahora vamos a sacar un libro también de homenaje a Carlos Herrejón, en Ah, qué donde bien. están nucleadas muchas presencias. Y esas Sí. mismas están en una participación muy generosa de todos hacia nosotros en este diccionario diseñado un poco teniendo que ver con el que se hizo en el caso francés, ¿no? Con estas Mm. secciones y donde tiene un peso importante los temas de cultura política en una selección que necesariamente
pues es limitada por las dimensiones de la propia obra, pero de los nombres de los actores, de las instituciones, de la historiografía, y que sí nos da una aproximación. Sí es cierto que es muy buena obra y que ojalá y circule, todavía tenemos algunas al parte de la edición y está a precios muy, muy accesibles. Es una obra que hay que tener. Sí, sin duda. La otra, pues no sé si tú me dirás si estoy bien o mal, si es una línea propiamente de tu trabajo relacionado con independencia, pero que la escuché recientemente el marco de las conferencias de la academia, que tiene que ver con las mujeres, con el papel de las mujeres en la independencia. Estas mujeres que algunas sí son muy visibles, ¿no? Como Leona Vicario, que sin duda se recuerda muy bien y se asocia a este proceso, la Güera Rodríguez, pero la señora Bocanegra u otras tantas mujeres que también tuvieron participación. Este es un trabajo también rico y que le da visibilidad a estas luchadoras de la independencia. Es cierto, Sí, ¿no? mira, para mí fue un gran desafío y la acepté porque en estos tiempos uno no se puede hacer de lado de tamaño tema. Y como yo te decía, todo lo que encuentro, pues habla poco sobre las mujeres en las fuentes que yo trabajo, aunque cada vez estoy más convencida de cuántas mujeres leyeron estas cosas. Una figura como Leona Vicario, sin duda alguna, estuvo tan al tanto como su marido de lo que pasaba. Lo que pasa es que le concedía el lugar. Entonces, realmente a mí una de las grandes temas que me intriga ahora, y posiblemente ahora que deje la dirección le dedique más a fondo a rascar a esto, mi gran pregunta sería cómo en esta época tan libertaria, en que tantas mujeres mostraron su interés de participar en la política y sus inquietudes y quizás su formación, su participación en los salones, en las reuniones de conspiración donde estaban los maridos o ellas mismas participando, pero que estas mujeres, ¿cómo fue posible que después realmente el voto censitario, todo lo que las marginó de una participación Uh política que -huh. se iba a tardar 150 años en hacerse viable, ¿no? Entonces sí me interesa ahora las mujeres, las libertades, el momento en que no logran ellas seguir adelante de una participación política muy real, de una gran presencia hacia un derecho ciudadano que debía haber, bueno, pues si otros subalternos, por llamarlos de alguna manera, como fueron las castas o los indígenas mismos, lograron hacer fuertes negociaciones allí, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con los temas de su derecho a propiedad, al ejercicio de una serie de cuestiones administrativas? Eso me interesa seguirlo investigando. En ese caso fue una amable invitación de la academia y una primera incursión mía que espero que darme el tiempo de ahondar en eso. Pues quienes nos están escuchando, si buscan ahí esa conferencia que realmente fue riquísima, además riquísima también en lo visual. Uno disfruta ver estos hallazgos que tú hiciste de ponerle rostro a esas mujeres y distintos rostros, ¿no? Entonces, me parece que también es un aporte que seguirá creciendo y pues estaremos pendientes para escucharlo. Yo quisiera terminar este segmento 3 con un mensaje que tú pudieras darle a las y los jóvenes historiadores interesados, también aquellos en la historia, sobre todo la historia de este proceso que tú has venido estudiando pues ya por largo tiempo, sobre la independencia, el clero, la política. ¿Qué les dirías para pues incentivarlos a seguir buscando, pensando y reflexionando? Bueno, pues que es un gran laboratorio de análisis, es un gran laboratorio de análisis, allegándose la buena fuente, acercándose desde luego a la rica historiografía y pues pensando, quizá estos tiempos nos muestran cada vez más que la historia nos plantea cosas inimaginables, ¿no? Coyunturas no necesariamente previstas. Yo creo que este movimiento de una cantidad de elementos que no se leen de manera simplificada, que no se puede realmente hacer muy sensibles de la riqueza que nos muestran los momentos
de supuesta ruptura, pero tampoco pensar en que las rupturas son tajantes. Si hay algo claro, es que las continuidades son enormes. Y en ese sentido, yo sugeriría, por supuesto, a quienes se ocupen del periodo de independencia, mirar hacia atrás y mirar hacia adelante. Y a los que no se ocupan del periodo de independencia, que no se lo brinquen, porque es un momento, es que sucede, enlazar la época virreinal con la época republicana sin darse cuenta todo lo que potencia y empuja o atora al contrario esta década crucial, pues no. Entonces yo animo a ver periodos un poquito prolongados, aunque la temática sea circunscrita, pero nunca escapando de una mirada un poquito más de más larga duración. Esa sería quizá mi opinión. Ay, pues seguramente que la van a apreciar. Pues terminamos este segmento para en un momento regresar con tus tareas institucionales, que también tienen mucha riqueza. Regresamos a este segmento cuarto de diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia con la doctora Ana Carolina Ibarra González. En este espacio de diálogo a mí me gustaría preguntarte, doctora Ibarra, por tus tareas institucionales, pero no voy a empezar con tu labor como directora del Instituto de Investigaciones Históricas. Más bien quiero empezar por un trabajo realizado en el Archivo General de la Nación. Estas tareas que te asignaron como parte del comité asesor, que me parece tareas institucionales de un alcance y un reto tremendo, pero que quisiéramos que nos lo comentaras. Mira, muy breve porque realmente estuvimos ese comité asesor, sí, hasta hace poco tiempo en que realmente ahora se va a hacer por convocatoria, pero sí fue una experiencia muy grata porque estaban representadas las principales instituciones del país, tanto en materia académica, por supuesto, Colegio de México, Colegio de la Frontera, no estoy segura, de Michoacán, las partes archivísticas, desde luego el INA, en fin, Comité Mexicano de Ciencias Históricas, varias, el CIDE también claramente. Y el chiste es que estábamos varios y eran experiencias muy ricas. Me tocó a mí, por casualidad, pues, el periodo en que además salió la ley de archivos. Y eso, pues, significó también discusiones bastante interesantes, participaciones bien interesantes, en gran parte con el INAI, en otra parte cuando estábamos representando a la UNAM, pues creo que obtuve mucha sensibilidad de parte de mi rector, el doctor Graue, para fortalecer las propuestas ahí, incluso postular en el Consejo Universitario un aval para lo que allí se discutía en términos en materia de la ley de archivos, que como tú sabes, pues fue un proceso que se empujó multilateralmente y que ha venido a afinar algunas cosas, llegó a un acuerdo razonablemente bueno, habríamos gente que querríamos ver archivos de periodos más recientes a la disposición y demás, pero como simultáneamente y en ese sentido estos años son muy interesantes, hay que decirlo, incluso con la ley de datos confidenciales, ¿no? Sí. Entonces allí, por un lado, las leyes de transparencia y las leyes, la propia ley de archivos y la de datos confidenciales son cosas a respetar mucho y a conciliar en gran medida. Entonces sí me tocó participar ahí y en algunos foros a nombre del archivo y estar muy atenta. Yo aprendí mucho leyendo los cambios, los ajustes y creo que finalmente las cosas han llegado a buen puerto. Ahora, lo que falta, como con todas las leyes, es viabilizarlas, hacerlas reales, que se respeten y que haya mucho más esfuerzo de parte de las instituciones, no solo las académicas, para empujar que los procesos de organización de la información y de cuidado de la misma, la dignificación de la figura de las personas que hacen la carrera de archivística sea cada vez mayor y el interés, nosotros sabemos, los que hemos estado sobre todo en lugares donde la cabeza de un archivo o el personal de un archivo
es gente de un alto nivel y tiene un respeto que inspira y yo creo que esto hay que irlo infundiendo. La UNAM se ha esforzado mucho también en expandir la carrera de archivos, sobre todo en la Enes Morelia, en otros lugares la piensa impulsar y creo que es una tarea que hay que hacer entre todos y que será muy importante. Claro, sí, porque sin ese reconocimiento como una actividad profesional, pues simplemente pasa a veces desapercibido para quienes no valoran lo que realmente significa catalogar, ordenar y que nos hacen la vida pues muy fácil cuando nosotros vamos a investigar, ¿no? Sí, en ese sentido yo creo que tienes toda la razón y qué importante, ¿no? Seguir avanzando en esta organización de pues el material importante para entender lo que es nuestra Así es, nación. y la documentación es enorme, hace falta mucho trabajo, hace falta mucha dedicación, pero yo creo que además hace falta mucho conocimiento de cuando uno va a ver a uno de estos bibliotecarios o archivistas, lo guían a uno en la investigación, Así es. realmente están empapados y apasionados de lo que contiene, ¿no? Entonces, eso es una tarea que tenemos que empujar desde todas partes y yo confío en que vaya dando más frutos. Pues ojalá y que así sea. Otra, otras tareas institucionales antes de llegar al instituto han sido en consejos académicos, sobre todo dentro de la UNAM. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Muchas veces no es fácil lograr consensos, pero estar ahí también permite impulsar y hacer que las instituciones avancen. Mira, la UNAM es pues una inmensa corporación con una vida de colegialidad inmensa que se parece a la de mis cabildos al fin y al cabo, ¿no? Es decir, ahí por voz abra la voz del cabildo y finalmente lo que se dice es fruto del diálogo al interior, pero finalmente hay una sola voz, ¿no? Entonces, se concilia bastante eso, esa experiencia con la otra. Ciertamente la tarea, de trabajo colegiado en la UNAM y fuera de ella por los lugares a los que pertenece la UNAM, digamos, Junta de Gobierno del Instituto Mora, del Colegio de Michoacán también participo, eso a título personal, y de muchas entidades y la vida colegiada, pues a lo largo de toda mi trayectoria ha sido importante en las comisiones dictaminadoras, en las comisiones evaluadoras de todo tipo, en los premios Universidad Nacional, es infinitamente grande dentro Ujú. y fuera de la UNAM, pues lo cual es riquísimo porque uno intercambia con colegas, encuentra amistades que luego se vuelven largas y que se hacen a base de la deliberación, pero además la aflicción que a uno le produce no ser justo dentro de todo lo relativas que son muchas cosas. Entonces son decisiones muy comprometidas, muy fuertes y que bueno, cuando hay coincidencia con quienes lo integran, se produce un gran alivio, aun cuando hay discrepancia, bueno, uno ve, pero digamos, hay una fuerte responsabilidad en todas estas tareas y en la UNAM, pues es la manera que tenemos para llegar a consensos y a decisiones. Es muy tranquilizante llegar a decisiones cuando hay coincidencia y creo que esa debe ser la mayor parte de los casos y pues ahí se requieren una cantidad de disposición, de buen ánimo y de compenetración cuidadosa con el material que uno tiene enfrente. Entonces sí, son tareas cruciales y creo que todos debemos estar dispuestos a realizarlas siempre como aparte de nuestras tareas de investigación o de docencia. Sí, hace Necesariamente. crecer, hace crecer, a veces nos quita un poquito de tiempo de lo que es la actividad académica y a veces un poquito y a veces mucho tiempo, ¿no? Pero al final reconforta saber que también está colaborando para el crecimiento de las instituciones. Y justamente yo te quisiera preguntar sobre tu desafío o tus desafíos como directora de un instituto emblemático, un instituto como el de investigaciones históricas de la UNAM. Tú decías, y abro comillas, cuando asumiste el segundo periodo, tenemos un compromiso con la manera de pensar en la memoria, en la Revolución Mexicana a la luz del presente, tomar el desafío del movimiento del 68, tener por delante la reflexión sobre la conquista. Tenemos un compromiso con la necesidad de entender cómo hemos llegado hasta aquí y con nuestras armas luchar
contra el frenesí del presente. Cierro comillas. Esas fueron tus palabras. Sí, bueno, pues sigo pensando, yo soy una persona muy anclada en el presente y sin duda alguna la historia para mí tiene sentido desde las preguntas del presente. Además, bueno, finalmente, como dijo don Miguel León Portilla, uno es su memoria en lo personal y en lo colectivo, ¿no? En ese sentido, pues la responsabilidad de los historiadores es muy grande y exige reposo, exige reflexión, exige apertura de criterio y exige realmente ver la proyección. También me acuerdo que en algún momento dije, ¿qué historia vamos a pensar para el futuro? Porque uno como director tiene que estar pensando en el pasado, que es su materia de estudio, pero en el futuro. Y en ese sentido, pues yo creo que tuve una cosa que fue una gran coincidencia, que es el hecho de que se abriera el programa de renovación con recursos jóvenes en la UNAM, que fue un programa muy rico y que a mí me tocó administrar. Entonces, realmente a mí me ha tocado encauzar los recursos para la proyección a futuro con un contingente importante de jóvenes doctores en campos de frontera de menos de 40 años. Entonces, sí es pensar en el futuro, realmente son Sí. la gran apuesta al futuro para un instituto emblemático que tiene estas figuras de gran peso como es Álvaro Matute, Gisela von Boveser, Virginia Guedea, don Miguel León Portilla, pues grandes figuras que le han dado su carácter actual, ¿no? Pero ahora, Ujú. pues lo que yo miraba ahora para mi informe de cierre realmente son los nuevos liderazgos que se perfilan en generaciones intermedias, pero consolidadas, con temáticas muy ricas, y por supuesto los derroteros de las temáticas del futuro. Entonces, sí, la renovación que espero haber hecho tomando consensos, agrupando a las áreas y participando en esto de proyectar el instituto hacia pues el siglo XXI que ya estamos entrando y yo creo que con mucho vigor. Entonces, nuevos temas, nuevas líneas y nuevos desafíos y desde luego nuevas miradas a nuestra memoria, que hay que decir que en este quinto centenario y segundo de la consumación de la independencia, pues están arrojando y tenemos un programa muy rico que a mí me entusiasma de todas estas grandes discusiones y lo que el instituto puede aportar, ¿no? Entonces, pues la historia es riquísima y hay mucho por donde seguir y por fortuna se está produciendo y bien. Pues me imagino que dos periodos fueron una dedicación justamente en este sentido que marcas, ir visualizando hacia dónde va la formación, hacia dónde va la investigación, porque pues va en un binomio, ¿no? Formar nuevos historiadores, pero investigar con esta amplitud de líneas, ¿no? Entonces, dos periodos que marcan un ejercicio nada fácil para la institución que es, pero me imagino que con una gran satisfacción, ¿no? Una gran satisfacción, sí, renovación, el participar en la descentralización de la universidad con una presencia en la unidad Oaxaca, son de las cosas más interesantes. Nuevas líneas en términos internacionales también, publicaciones muy ricas con instituciones que no pensamos del extranjero. Entonces, pues sí, ha sido muy, mucho reclamo de trabajo, mucho compromiso, pero a la vez mucha satisfacción y debo decir también contenta de que todo debe renovarse. Entonces veo con mucho gusto también la posibilidad de que se abra un proceso nuevo, que escuchemos nuevas voces y que veamos distintas etapas de este instituto que es realmente muy rico y muy importante para la universidad y yo creo que también para el país. Esperamos, tenemos pues esa gran responsabilidad, ¿no? De ser un instituto puramente dedicado a la historia y que nos debemos pues a la sociedad. Entonces, pues es un compromiso que va más allá de nuestros círculos inmediatos. Yo cierro este segmento preguntándote nada más algo muy puntual. ¿Cómo enfrentaste los retos del confinamiento? Híjole, al principio con un trabajo muy compulsivo, eso fue agotador. ¿Quién sabe qué sucedió? Bueno,
la UNAM dijo, la universidad no se detiene y nos lo tomamos en serio, una servidora y mi equipo, y realmente ha sido duro porque ha sido de acompañamiento también a las personas que han sufrido por enfermedad o por pérdidas. Esto ha sido doloroso y al mismo tiempo tener la entereza de no detenerse. Entonces, sí me sentí muy responsable de transmitir ese sentimiento también a los demás a pesar de las circunstancias adversas. Fue duro. Ujú. Pero bueno, esperemos que pronto empiece esto a amainar. Y pues terminamos este segmento con esta reflexión tuya sobre la situación. Los esperamos ahorita en el último segmento para hablar o seguir más bien hablando de satisfacciones, premios y el ingreso a la Academia Mexicana de la Historia. Nuestra sección final en estos diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia siempre alude a las satisfacciones de nuestros y nuestras colegas invitados e invitadas. Y en este caso, pues no será la excepción. Le preguntaremos a la doctora Ana Carolina Ibarra González sobre sus satisfacciones. Habíamos empezado a comentar parte de sus satisfacciones últimas en relación con su trabajo, su labor como directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Pero seguramente habrá algunas otras satisfacciones que quieras recordar y compartir con nosotros el día de hoy a lo largo de tu carrera profesional. No sé qué te recuerde, que te venga a la mente en estos momentos. Pues mira, desde luego que vienen a la mente muchas satisfacciones, algunas que tienen que ver con la graduación de los mismos alumnos, el hecho de que cada alumno que concluye la tesis y se recibe, si se recibe con honores, si la tesis se publica, si el alumno llega a tener un empleo importante, una posición ya, una trayectoria propia, pues yo creo que esa es una muy gran satisfacción, quizá muy íntima y que no se materializa curricularmente, pero es una primera satisfacción que uno tiene desde el principio en esta carrera. Y desde luego después, pues la satisfacción viene del reconocimiento de algún artículo, de algún libro premiado o de algún premio a la trayectoria o algún otro como el Sor Juana, que es a la trayectoria y que ahora pues nos identifica con algo tan especial y que muy visionariamente desde el principio de los años 2000 se instituyó ese premio Sor Juana Inés de la Cruz. Son honores muy grandes. Y sin duda, pues la posibilidad de formar parte de esta corporación y el ingreso a la academia es algo muy satisfactorio en la vida de todos nosotros, es algo inesperado. Te debo decir que yo estaba en mi oficina llena de quehacer cuando me llamaron hace algunos añitos para decirme que el doctor Eduardo Matos y el doctor David Piñera me habían propuesto para el ingreso a la academia. Me quedé muy sorprendida y simplemente dije, sí, yo qué tengo que hacer, y hice todo mi acopio de papeles. Curiosamente, David creo que fue la persona, la primera que me publicó un artículo que se llama Las fronteras en América Latina, este, Sí. y que es muy leído. No sé cómo fue, afortunadamente por estos medios de internet, está en las redes y mucha gente lee y que todavía conserva gran actualidad. Fue casi de mis primeras ponencias que yo fui a dar allí a la tierra de ustedes, a Tijuana, y que Sí. fue por invitación de David en una obra que además compilaron él y Miguel León Portilla. Fíjate, ya a estas alturas, como a todo se vuelve a un punto inicial, pues tengo la dicha de la amistad de David y esta propuesta pues que me honra, y por supuesto con alguien también a quien aprecio tanto como Eduardo Matos. Entonces, pues desde luego que muy agradecida, entusiasmada, y bueno, luego además el hecho de que sea la silla que ocupó don Atanasio Sarabia, este, con la importancia que ello tiene para la academia, pues, y luego de don Miguel León Portilla, pues, que como te he dicho un poco antes, pues es alguien en mi vida, un referente de los últimos años, una amistad que no creí
que iba a tener y un privilegio excepcional el hecho de haberlo conocido tan cercanamente y haber participado en tantas tareas, en tantas complicidades. Don Miguel me regaló un cuadro que puse en la dirección y que me dijo, ¿qué te parece si cambiamos el cuadro de la dirección por uno de clavijero, que es un lazo entre él y yo? Es una Ay, figura mira. que ambos Ujú. hemos tomado como al... Y entonces, bueno, él mandó pintar ese cuadro y está en mi oficina de la dirección. Y por eso yo hice el ingreso a la academia con un discurso que me llevara a acercar a la figura de Don Miguel, y hay que decir todo lo que yo aprendí de, del mundo indígena, de los compromisos con las poblaciones originarias y de mi pequeño acercamiento hacia este universo de nuestros orígenes, ¿no? Entonces yo quise dedicarle eso y pues sin duda que para mí ocupar un sillón de una figura de esa relevancia pues es una enorme responsabilidad que no sé si algún día voy ni a medianamente, pero me siento muy responsable de ese sillón y muy ligada al mismo tiempo con quien lo ocupó previamente, así es que espero ser al menos digna representante de algo que ha sido cercano a esta figura que para nuestro país y para todos es, y para el instituto sin duda alguna, para la UNAM, pues es una figura tan importante. Entonces, pues eso también ha sido más que una satisfacción, un enorme honor. Pues escribiste un extracto en tu discurso que yo te quería leer antes de que hicieras esta reseña, te me adelantaste, pero esto es parte del diálogo. Abro comillas, dice, cese de calumniar pluma atrevida cuando escribe la tuya soberana. Siente el rubor de verse obscurecida al golpe de una luz americana. Lo pusiste en Así tu es. discurso. Pues sí, sí, Es, me gustó incluir ese elogio que le hacen a Clavijero y así es. y que le da la fuerza, pues yo creo que eso es algo que nos debe mover siempre, ¿no? Es decir, este elevarse frente a los debates, esta y quizá es una de las grandes responsabilidades en un instituto de investigaciones históricas o en una academia mexicana de la historia, es decir, esta capacidad de no arredrarse, sino al contrario, de elevarse en la capacidad de discutir en todos los ámbitos y de defender, pues, sin duda alguna lo que uno piensa. Eso yo creo que sin duda me liga claramente a Clavijero y al elogio que se le hace en ese pequeño verso, este, muy bello, ¿no? De su tiempo y sin duda, pues, me quedo con esa imagen de Clavijero que no me puedo llevar del instituto, pero que seguirá allá y que yo misma, pues, trataré de reproducir para tener esa figura cercana que realmente proyecta este tipo de dignidad, de orgullo y de capacidad de afrontar cosas, ¿no? Entonces, sí, qué bueno que lo destacas, Araceli, muy bonito poema que le hacen. Pues, doctora Ana Carolina, ha sido un gusto. Realmente he tenido la oportunidad de conocerlos a muchos de ustedes, colegas, a la distancia, pero el ser parte de la academia me hace sentir como que somos parte de este mismo grupo en el que podemos identificarnos y dialogar. Araceli, gracias a ti, porque de verdad que es un placer estar aquí conversando contigo. Estás haciendo un gran aporte y nos estás dando la posibilidad justamente de conocernos entre nosotros y de acercarte a ti a pesar de que estés allá en la península. Pero qué bien que estamos por estos medios cerca. Te felicito yo también a ti por tu ingreso. Me da muchísimo gusto y yo espero que sí vamos a tener ocasión de seguir conversando y intercambiando, porque en verdad que ha sido muy grato para mí, muy No, grato. al contrario, te mando un abrazo a la distancia y pues esto fue Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia con la doctora Ana Carolina Ibarra González en nuestra cuarta sesión del ciclo 2021
Los esperamos en la siguiente con el doctor Eduardo Matos.